El ejército porteño, al mando del general Rondó, ocupa el borde sur de la cañada de Cepeda. Se prepara para la batalla. Las tropas de los caudillos Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez aparecen sorpresivamente por la retaguardia. Dos facciones políticas se disputan la organización de un vasto territorio, al que aún se conoce como Provincias Unidas del Río de la Plata. Unitarios y federales marcarán a fuego el nacimiento de la República Argentina. Comienza una nueva etapa para las provincias del Río de la Plata. Los dirigentes criollos expulsan al virrey español y forman el primer gobierno patrio. Pero un nuevo enfrentamiento empieza a tomar forma. Mientras Buenos Aires intenta mantener el dominio sobre todo el territorio, las demás provincias luchan por su soberanía. En la Asamblea Constituyente de 1813, los diputados porteños tienen el objetivo de imponer un régimen centralista en el que Buenos Aires sea la sede del gobierno. Carlos María de Alvear es el principal defensor de estas ideas. Por su parte, José Gervasio Artigas, el líder revolucionario de la provincia oriental, envía a sus diputados con instrucciones claras: impulsar una organización federal en la que cada provincia mantenga una parte muy importante de su soberanía. Los diputados orientales son rechazados por la Asamblea. Sin embargo, el federalismo de Artigas se extiende en las provincias del litoral. Con los representantes orientales en la Asamblea de 1813 empieza con esa cuestión el conflicto. En todo caso, se acentúa profundamente el conflicto entre Buenos Aires, como centro del nuevo gobierno independiente, y la banda oriental. Es interesante recordar esto. Los partidarios del directorio, cuando se refieren a los seguidores de Artigas, no los llaman federales, casi nunca los llaman federales, los llaman anarquistas. De la mano de Artigas, el federalismo cobra fuerza. Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y la banda oriental conforman la Liga de los Pueblos Libres. En 1815, en un congreso reunido en Concepción del Uruguay, las provincias federales declaran la independencia de España. Por su parte, las Provincias Unidas, que responden al poder central, declaran su independencia el 9 de julio de 1816, en un congreso reunido en Tucumán. Ambas tendencias políticas parecen irreconciliables. La tensión aumenta en 1819, cuando las Provincias Unidas sancionan una constitución marcadamente centralista. José María Rondó, el director supremo, intenta imponerla por la fuerza en todas las provincias. El litoral se levanta en armas. El 1 de febrero de 1820, Rondó despliega el ejército porteño en el borde sur de la cañada de Cepeda, provincia de Santa Fe. Las tropas de los caudillos Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez los sorprenden por la retaguardia. El combate dura apenas 10 minutos. El ejército porteño huye desconcertado.
resultado de la batalla de Cepeda es la mayor crisis política que se vive en Buenos Aires desde 1810 y significa una novedad enorme para la sociedad porteña. Es la primera vez, salvo alguna incursión aislada, que la guerra llega a territorio bonaerense. Durante 10 años Buenos Aires ha sido la retaguardia de la guerra, no el frente de batalla. Tras la batalla de Cepeda, las tropas del litoral avanzan sobre Buenos Aires. El director supremo renuncia y las autoridades centrales se desmoronan. Así comienza una etapa de anarquía. Cada provincia dicta sus propias leyes, organiza su forma de gobierno y sostiene sus ejércitos. La Liga de los Pueblos Libres, que mantenía unidas a las provincias del litoral, también se disuelve a causa de las disputas internas. Artigas, traicionado, se aleja de la escena política. En la provincia de Buenos Aires se consolida en el poder el Partido del Orden. Allí confluyen federales como Anchorena, centralistas como Rivadavia y Martín Rodríguez, y representantes de la burguesía porteña, como Juan Manuel de Rosas. El Partido del Orden consigue iniciar un periodo de paz que permite aprovechar los beneficios de la actividad de los saladeros y la riqueza generada por la aduana porteña. La economía de Buenos Aires crece y la política se mantiene estable. Mientras tanto, las provincias se empobrecen. La década de 1810-1820, patria y nación son conceptos opuestos, no sinónimos. Son antónimos, no sinónimos. La patria, en ese momento, y lo muestran todos los documentos de la época, los padrones, que eran el equivalente a nuestro censo, nada más que por nombre y apellido, lo dicen muy claro. Una de las columnas es patria. Y la gente que contesta: Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, Montevideo. Ahora, al mismo tiempo, siempre fue uno de los objetivos de ese gobierno de Buenos Aires y de muchas de las otras provincias llegar a una nueva instancia para discutir la reunificación de las provincias, ¿no? La reunificación de la muy incipiente nación. Ese era un objetivo central. Durante los años de anarquía, la organización del país continúa siendo una preocupación. En 1824, Buenos Aires convoca un congreso al que acuden representantes de todas las provincias. Allí toman forma y nombre propio los partidos Unitario y Federal. El Partido Unitario está compuesto principalmente por miembros de la élite porteña. Siguiendo a los antiguos centralistas, sostienen que Buenos Aires debe convertirse en la cabeza de una nación, en donde las provincias no sean más que unidades administrativas. Su líder es Bernardino Rivadavia. El Partido Federal defiende la autonomía de la tierra en que se nació. Encuentra su apoyo entre los más pobres y los habitantes del campo. Su líder porteño es Manuel Dorrego. Unitarios y federales no constituyen partidos políticos tal como hoy los conocemos, pero se parecen a ellos en muchos aspectos. Cada facción genera una identidad. Los dirigentes buscan hacer prevalecer sus ideas en nombre del pueblo. Sus seguidores están dispuestos a dar la vida por la causa. Los federales han sido catalogados como gente más afín a tendencias populistas, si se quiere, mucho más arraigados en la tradición hispánica, mucho más cercanos a la iglesia. Una de las imágenes que los unitarios promueven es la de asemejar, digamos, a la capital con un sol benefactor que irradia luz al resto de las provincias. Cada grupo denomina al otro facción, negándole derecho a la legitimidad. Hacia fines de 1825, estalla la guerra con el Imperio de Brasil. El Congreso, con mayoría porteña,
aprovecha esta amenaza para elegir a Bernardino Rivadavia como presidente y aprobar una constitución unitaria. Los caudillos federales se inquietan. Preparan sus huestes para acabar con el presidente y con el Congreso. Rivadavia necesita de su ejército. Impulsa un tratado de paz humillante con el Imperio de Brasil. Cuando la noticia se conoce en Buenos Aires, la opinión pública se indigna. Se desatan disturbios y tumultos. El 27 de junio de 1827, Rivadavia se ve obligado a renunciar a la presidencia. A partir de ese momento, los unitarios no van a ejercer el gobierno en Buenos Aires nunca más como partido unitario o como fuerza política unitaria. Si lo hacen en algún momento, algunos de ellos lo hacen aliados con otros y subordinados a la dirección de otros. Tras la renuncia de Rivadavia, se suceden meses turbulentos. El Congreso se disuelve y desaparece el Poder Ejecutivo Nacional. El fantasma de la anarquía vuelve a sobrevolar el territorio. La Junta de Representantes de Buenos Aires elige como gobernador a Manuel Dorrego, el líder del Partido Federal. Es conocido como el defensor de los pobres. Los unitarios lo detestan. Dorrego mantiene una buena relación con las demás provincias y pone fin a la guerra con Brasil en mejores términos que Rivadavia. Pero sus días están contados. El general unitario Juan Lavalle regresa con su ejército a Buenos Aires. Se autoproclama gobernador y persigue a Dorrego. El caudillo se refugia en la campaña, pero uno de sus subordinados lo traiciona y lo entrega a sus perseguidores. El 13 de diciembre de 1828, en Navarro, Lavalle cumple con el mandato de los unitarios. Ordena el fusilamiento de Manuel Dorrego. Nunca se había tomado una decisión de tal magnitud con, digamos, alguien que hubiera apoyado a la revolución y que en el momento en que es fusilado, digamos, es nada menos que gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido legítimamente por la Sala de Representantes. Y ahí se produce un acontecimiento, en mi opinión, clave. La primera guerra civil en territorio bonaerense. No entre bonaerenses y otras provincias, sino entre bonaerenses. El fusilamiento de Dorrego aviva la furia de sus seguidores. El campo se rebela contra Lavalle. Los federales saquean pueblos y matan a todo aquel que consideran unitario. Juan Manuel de Rosas se suma al levantamiento y se convierte en el líder federal. Ayudado por las tropas del santafesino López, derrota al general unitario. Rosas y Lavalle se reúnen y acuerdan un gobierno conjunto entre las dos facciones, pero los demás unitarios rechazan esta salida pacífica. La inestabilidad política y económica es extrema. El 6 de diciembre de 1829, la Junta de Representantes de Buenos Aires elige como gobernador a Rosas y le otorga facultades extraordinarias para restaurar el orden en la provincia. Se necesita un gobernante fuerte, se necesita un gobernante, por lo tanto, que tenga la mayor cantidad de atribuciones y facultades para establecer las medidas adecuadas. Mientras Rosas se consolida en Buenos Aires, un unitario se hace fuerte en el interior: el general José María Paz. Se dirige a Córdoba, donde derrota al federal Bustos y se hace nombrar gobernador. Luego enfrenta al caudillo con más poder en el interior del país, Facundo Quiroga. Lo vence en 2 ocasiones, en las batallas de La Tablada y Oncativo. Los unitarios consiguen remover los gobiernos federales de muchas provincias y así conforman la Liga del Interior.
Buenos Aires y las provincias del litoral se ven amenazadas. En 1831 firman el Pacto Federal y establecen una confederación. El territorio está dividido en dos. Cuando las provincias unitarias y federales se preparan para una batalla que parece definitiva, la historia se define por un hecho fortuito. Mientras el general Paz reconoce el terreno para la contienda, su caballo es derribado por tropas federales. Paz cae prisionero. Pasará los próximos 8 años en la cárcel. Y como consecuencia, digamos, de la prisión de Paz van cayendo sus lugartenientes en cada una de las provincias. El territorio se tiñe de rojo federal. Se establece una confederación en la que cada provincia es un estado autónomo y todas delegan el manejo de las relaciones exteriores en el gobernador de Buenos Aires. Pero los 3 grandes líderes del federalismo no logran ponerse de acuerdo. Estanislao López y Facundo Quiroga están enemistados, pero concuerdan en la necesidad de la organización nacional. Rosas utiliza diferentes excusas para postergarla. El gobernador porteño representa los intereses de los sectores propietarios de Buenos Aires. Ahora, eso lo hace federal, porque está expresando los intereses provinciales de Buenos Aires y de su grupo dominante. Y la expresión política más clara para defender esos intereses es el federalismo. Por los mismos motivos que los grupos dominantes de otras provincias se hacen federales para defender los suyos. El 16 de febrero de 1835, Facundo Quiroga atraviesa la provincia de Córdoba. Su galera es interceptada en Barranca Yaco por una partida de hombres armados. Quiroga lanza un grito. Pregunta quién ha enviado la partida. Por toda respuesta, recibe un disparo en el ojo y muere. El asesinato es atribuido al clan que gobierna Córdoba, los hermanos Reina Fe. La conmoción es grande. En Buenos Aires temen por el regreso de la guerra civil. Una vez más, Juan Manuel de Rosas parece el único hombre capaz de mantener el orden. La legislatura porteña lo elige nuevamente gobernador y le otorga la suma del poder público. Rosas tiene el control absoluto de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Durante su gobierno, consigue imponerse sobre sus enemigos y consolida el federalismo en todo el país. Pero al mismo tiempo, Rosas refuerza la hegemonía porteña sobre las provincias del interior. En nombre de la paz y el orden, el federalismo rosista persigue a cualquiera que esboce pensamientos opositores. La peor acusación es ser llamado unitario. A ellos se los considera locos, impíos, traidores e inmundos. Incluso se hace obligatorio el uso de una cinta roja, símbolo del federalismo, la divisa punzó. La idea de que los unitarios son porteños y que los federales son provincianos, que está en el sentido común popular, es muy difícil de hacerlo compatible con el gobierno de Rosas, que gobierna en Buenos Aires casi sin interrupción entre 1829 y 1852. Es decir, mucho más tiempo que los unitarios. Y que es un gobierno federal cuya principal consigna política es «Viva la Santa Federación, mueran los salvajes e impíos unitarios». Los opositores a Rosas se ven obligados a exiliarse a Chile, Montevideo o Bolivia. Desde allí, conspiran contra el régimen federal. Uno de los más destacados es el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, un sobresaliente educador y periodista. En su libro Facundo,
sostiene que la Revolución de Mayo ha dejado dos herederos. Por un lado, la civilización, representada por los unitarios, y por otro, la barbarie, encarnada por la población rural y los caudillos federales. Para Sarmiento, Rosas es un tirano que fusiona ambas tendencias, el campo y la ciudad, y la misión de los unitarios es derrotarlo. Sin embargo, hacia 1851, el poder de Rosas parece total. Será un federal quien levante la voz contra el régimen del caudillo porteño. El gobernador de Entre Ríos y héroe de la Confederación, Justo José de Urquiza, exige la tan postergada organización nacional. Pero Rosas no admite insubordinaciones ni reclamos y prepara su ejército para enfrentar al entrerriano. ¿Qué expresa esto? El conflicto entre las dos economías más importantes de 1852. La de Buenos Aires, que es de lejos la más importante, y la que viene en ascenso, Entre Ríos. Urquiza se ha dado cuenta, no él, esto ya viene desde antes, que no alcanza con la autonomía provincial, como reivindicaban al principio los federales. Que esa autonomía es incompleta y no puede ejercerse si no hay una organización estatal común que federalice la política, que federalice las instituciones y sobre todo federalice los recursos de la aduana de Buenos Aires. El 3 de febrero de 1852, el destino del país se define en una nueva batalla. Las fuerzas de Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay, comandadas por Urquiza, enfrentan al ejército de la Confederación en la batalla de Caseros. Tras 17 años de gobierno, Rosas es derrotado. El caudillo de Buenos Aires se exilia en Inglaterra, donde vivirá el resto de sus días. Urquiza es nombrado director provisorio de la Confederación y las provincias se reúnen en un congreso constituyente en Santa Fe. Pero los unitarios porteños regresan del exilio y no están dispuestos a someterse a la dirección de un federal. El 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se separa del resto de la Confederación. Ese mismo año, tras 4 décadas de luchas, se sanciona una constitución que es aceptada por todas las provincias, a excepción de la rebelde Buenos Aires. Se establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal, pero al mismo tiempo se dota de gran poder al gobierno central. No es el federalismo de Artigas o Dorrego. La nación tiene supremacía sobre las provincias. Es lo que el inspirador de la Constitución que dictó Urquiza, Juan Bautista Alberdi, llama un sistema mixto. ¿En qué se ve muy claro eso? En la composición del poder legislativo. ¿Cómo piensa Alberdi y piensa Urquiza el poder legislativo? Una Cámara de Diputados que expresa a la nación y donde se eligen cantidad de diputados en proporción a la población. Y una Cámara de Senadores que expresa a las provincias y donde se eligen senadores en igualdad de condiciones por provincia, cualquiera sea la cantidad de habitantes. Es un sistema federal mixto. Durante el gobierno de Urquiza, la relación entre Buenos Aires y las provincias atraviesa uno de los momentos más delicados. El 23 de octubre de 1859, el Ejército Nacional, al mando del presidente, vence al ejército porteño, comandado por el antiguo unitario Bartolomé Mitre. La provincia rebelde es obligada a incorporarse al país. 2 años más tarde, Buenos Aires y el interior se vuelven a enfrentar en la batalla de Pavón. Esta vez, los porteños consiguen la victoria. Imponen sus condiciones al resto de la Confederación
y Bartolomé Mitre se consagra como el nuevo presidente de la República. Durante su gobierno se inicia la construcción efectiva del Estado Nacional, con supremacía de Buenos Aires. El poder central derriba a los caudillos federales y establece gobernadores afines. El riojano Vicente Chacho Peñalosa y el santiagueño Felipe Varela organizan a sus gauchos para resistir, pero sus hombres caen ante las balas del modernizado Ejército Nacional. En 1876, el entrerriano Ricardo López Jordán dirige una sublevación que es derrotada por el presidente Sarmiento. Es la última revolución federal contra el poder de Buenos Aires. Pero también hay que reconocer que en algo triunfó claramente el federalismo. Hay provincias enteras que dependen, casi sus estados, para existir, de la financiación federal. Y eso es resultado de haber federalizado las rentas y el sistema impositivo. Y por lo tanto hacerlo, como se llama, coparticipable. De alguna manera, el Estado federal es una fusión de partidos, ¿no? Tiene elementos unitarios y elementos federales. El enfrentamiento entre unitarios y federales marcó a fuego el nacimiento del país. Aunque los federales lograron plasmar sus ideales en la Constitución de 1853, finalmente prevalecieron los intereses unitarios. Las provincias que defendieron con sangre su autonomía terminan sujetas a los intereses porteños. Mientras los presidentes Mitre y Sarmiento consolidan el Estado Nacional, unitarios y federales se vuelven poco a poco parte del pasado. Pero su legado sigue vigente hasta nuestros días.